Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas, por FM Graffiti 87.9. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches, hay que decir, ya la luz del sol ya hace rato que se Hace rato que alejó se fue, sí. y como lo habíamos adelantado el miércoles pasado, hoy vamos a utilizar el programa de los viernes para en la columna final para ir adelantando de lo que va a ser el gran escándalo del juicio de YPF en Nueva York, donde los argentinos, de una manera u otra, vamos a tener que poner 16.000 millones de dólares. Por lo común, o la característica del programa, si bien no es de noticias, porque para tener un programa de noticias hay que estar todos los días, pero sí, siempre tocamos temas del gobierno actual. Ahora nos dedicamos a Milei, como en su momento nos dedicamos a Fernández, en su momento a Macri, en su momento a Cristina. Así desde que tanto Prohibido Olvidar como el programa que teníamos los sábados, ahora los viernes, siempre tuvo esa característica. Pero este tema puntual del juicio a YPF toca varios gobiernos. Hablar de gobiernos anteriores, por lo común, sí, a veces hay que hacer referencia obligadamente porque los problemas, a ver, la Argentina no está así a partir de los últimos 6 meses. El fracaso del gobierno de Milei es producto de fracasos anteriores también, fracasos o grandes negociados. Y un poco entramos en esto. El tema que no nos da el programa para tocar todo, tocar a fondo esto, así que lo vamos a dividir en distintos viernes, más o menos en 3 bloques. Es decir, vamos a dar unos datos. Yo les digo una cosa. Si nos están gobernando los que nos están gobernando y son diputados lo que son diputados, si son senadores lo que son senadores, es porque a la gente no le gusta leer. No le gusta leer. No le gusta leer. Porque realmente acá no hay inocentes. No hay ni uno que se salve. Y un poco porque a veces la gente dice, no, que roban, que esto, que el otro, y roban, ¿y qué es lo que roban? Porque acá cada sector habla de su parte y le echa la culpa al otro. No, vamos a poner la verdad sobre la mesa. Este conjunto de estos 3 bloques que vamos a poner en los 3 próximos programas, lo bueno es que ya tengo los 2 próximos programas armados, trata de eso. Como saben, aparte del aire de graffiti, está el canal, donde sale también casi sábado, que es Prohibido Olvidar, donde usted si quiere entra a YouTube, entra a nuestro canal, y alguna de las cosas que por ahí, cuando las escucha, pero a rato se les pasa, la puede volver a repetir. Y también le vamos a dar eh, la posibilidad de buscar estos temas en internet. Que, estamos hablando de causas judiciales. Este ya es la cuarta causa judicial que me meto. Siempre dije, ¿no? La causa Olmos, Cerro Dragón, que fue una gran estafa a los argentinos, y ahora aparece esta,
que es otra gran estafa, les digo. Sería la tercera esta. Esta sería, no, porque también está la causa de los choferes Ah, fantasmas. sí, es verdad. Y ahora vamos a entrar a otra causa judicial. Le digo, esto son todos cuestiones documentadas. Son los informes de Priesca, que es la jueza de Nueva York que está llevando la causa. Si la gente tuviera ganas de leer, esto lo encuentra por internet porque está en internet, realmente se asquearía. Hoy estamos discutiendo el tema de los comedores, que si los fideos, que si el arroz, que si comen dentro de la catedral, que si comen fuera de la catedral. En este caso se nos va 16 mil millones de dólares. Cuando hay gente que murió de cáncer porque el país no pudo pagar o no quiso, No, no, no quiso no quiso entregar los los medicamentos. medicamentos, y acá por el otro lado se van alegremente 16 mil millones de dólares. Entonces, bueno, en la parte final, lo quería comentar porque la característica es siempre hablar del gobierno actual, pero el caso de YPF nos lleva mucho tiempo atrás porque esto no es algo que empezó hace un mes, esto todavía no terminó de definirse, hay que decirlo, se va a terminar de definir en estos meses, y cuando salga el escándalo, van a todos a contar verdades a medias. Nuestra intención es, para la gente que nos escucha por Graffiti, para la gente que nos escucha y ven los videos en Prohibido Olvidar, en este caso de Casi Sábado, van a tener por lo menos un informe objetivo, donde es claro que no hay inocentes. Muy bien, Pablo, ¿qué te parece si escuchamos la columna internacional ahora de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Buenas tardes, estimados amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la Columna Internacional, que la semana pasada no estuvimos en este programa, nuestro querido programa Casi Sábado, por razones personales. Así que esta semana, que la verdad nos viene tratando muy bien, porque veníamos de días muy fríos, el cielo muy nublado, días de bastante humedad, y en estos últimos días se ha puesto muy muy lindo, con días que sinceramente parecen primaverales, un otoño realmente agradable para disfrutar de nuestra ciudad, que de todas maneras siempre es hermosa para visitarla, para pasear y para disfrutar de este maravilloso Atlántico Sur que nos baña toda la costa. Así que bueno, pasemos ahora directamente a las noticias del ámbito internacional. Y para ello vamos a irnos bastante lejos de aquí, más precisamente a Corea, donde se sigue desarrollando una forma de guerra muy simpática, muy graciosa, pero que bueno, también tiene su connotación violenta, digamos, ¿no? De todas maneras, mejor que las armas. Esto es que ambos países se envían desde hace muchísimos años globos aerostáticos cargados de publicidad, de propaganda y en este caso de basura. Así es, el curioso contenido que le enviaron, como se llama, desde Corea del Norte a Corea del Sur, después de décadas de esta práctica, que es algo llamativo, por eso la trajimos porque es bastante gracioso. Y para ello vamos a apoyarnos en una nota publicada por Yoo Jong-kim. Corea del Norte lanzó cientos de globos con desechos hacia Corea del Sur. Las últimas semanas, en un nuevo y grotesco capítulo de la guerra de propaganda que mantienen ambas partes desde hace más de 6 décadas. Bolsas de plástico de basura, llenas de basura,
y desperdicios traídas por el viento en al menos 850 globos aerostáticos llegaron entre el 28 de mayo y el 2 de junio a Corea del Sur, cuyas autoridades pidieron a los residentes de las zonas afectadas que se quedaran en sus casas. Esto ocurrió después de que Corea del Norte advirtiera de represalias como respuesta a la distribución de folletos con propaganda política contra el régimen de Kim Jong-un, que organizaciones no gubernamentales surcoreanas envían con frecuencia también a través de globos hacia el norte. Tras la airada protesta de Seúl, Kim Jong-yok, hermana del líder Kim Jong-un y considerada una de las figuras más influyentes del régimen norcoreano, respondió con ironía al calificar sus lanzamientos como sinceros regalos al sur amparados por la libertad de expresión. Algo sinceramente muy gracioso, ¿no? Bueno, los envíos de contenidos hostiles a través de globos son parte del largo enfrentamiento que mantienen el norte comunista y el sur capitalista desde la Guerra de Corea en 1950-53. Aquel conflicto bélico concluyó con un armisticio que nunca ha llegado a ser reemplazado por un tratado de paz definitivo, por lo que ambos países se mantienen técnicamente en guerra. En esta situación, las dos Coreas han recurrido a diversas tácticas para provocar inestabilidad o incitar a la subversión en el país enemigo, entre ellas el lanzamiento de globos con todo tipo de contenidos, aprovechando los cambiantes vientos a través de la frontera que la separa una de otra en el paralelo 38. Estos contenidos suelen incluir folletos conocidos como pira en coreano y los primeros datan de la Guerra de Corea. Aquí viene la aclaración que habla bastante mal de la famosa inteligencia militar norteamericana. La guerra de los panfletos comenzó en pleno conflicto armado, cuando las fuerzas de las Naciones Unidas, que luchaban lideradas por Estados Unidos del lado de Corea del Sur, lanzaban octavillas al norte como una estrategia de combate psicológico. Por supuesto, inmediatamente Corea del Norte, por su parte, también envió impresos propagandísticos dirigidos a las fuerzas de la ONU. Cuando se firmó el acuerdo de armisticio el 27 de junio de 1953, se habían arrojado un total de 2.800 millones de panfletos lanzados por diversos medios, no solo mediante globos, sino también desde aeronaves de guerra. De ellos, 2.500 millones fueron lanzados y distribuidos por Corea del Sur y las fuerzas de la ONU, mientras que Corea del Norte y la Unión Soviética en aquel momento enviaron 300 millones. La avalancha de papeles fue de tal magnitud que podrían cubrir toda la península de Corea más de 20 veces. Hay que ser ridículo, muchachos, ¿eh? Bueno, la mayoría de los panfletos eran de colores llamativos, sobre todo rojo, para atraer la vista. Contenían principalmente mensajes que incitaban a la rendición, aunque algunos también incluían certificados de seguridad, prometiendo protección a los ciudadanos que los poseyeran. Por el otro lado, entre los impresos del lado comunista, destacaban unos dirigidos a los soldados afroamericanos de las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos, que les incitaban a no morir en vano mientras estaban siendo discriminados frente a sus compañeros de raza blanca. Bastante bien orientados estaban, ¿eh? La cuestión es que la distribución de panfletos continuó incluso después del acuerdo del armisticio que puso fin a las hostilidades entre ambas partes en 1953. Estaba lleno de textos con críticas a los líderes y los gobiernos del país enemigo. Entre 1960 y 70, los impresos de Corea del Norte destacaban el desarrollo de Pyongyang y promovían los logros del presidente Kim Il-sung. En la década del 70, los panfletos norcoreanos prometían a los soldados que vinieran al norte múltiples beneficios, entre ellos derechos y libertades garantizados, colocación laboral, asignación gratuita de vivienda de lujo, un salario de subsistencia, y recompensas en efectivo. En aquel momento las condiciones económicas de Corea del Norte no estaban tan lejos de las del sur, e incluso se creía que en ciertos círculos que eran mejores,
lo que motivó que algunos surcoreanos desertaran después de leer los panfletos. Hasta la década del 80 era común que estudiantes surcoreanos recogieran impresos enviados por Corea del Norte, ya que si los llevaban al colegio o a comisarías, recibían recompensas como bolígrafos, cuadernos y otros útiles escolares. Las oficinas gubernamentales llegaron incluso a publicar avisos ofreciendo recompensas por entregar a espías o recolectar octavillas anti-Corea del Sur. Bueno, hasta aquí abordamos esta extensa nota sobre esta forma tan graciosa y tan increíble de guerra entre dos países hermanos que en realidad quedaron divididos por aquella famosa Guerra Fría, ¿no? Por cómo se dividió el mundo en aquel momento. Y hay un paralelo que implica una frontera en un país que es solamente un país, ¿sí? Y bueno, de un lado ahora está el gobierno comunista de Kim Jong-un y del otro lado el gobierno capitalista, y todavía se siguen tirando papelitos y mandándose globos y mandándose basura y fideo y todo lo que se le ocurra. Así que bueno, algo gracioso si no fuera porque es una guerra. Bueno, hasta aquí entonces lo de Corea y vamos a pasar a una última noticia muy interesante también. Vamos a movernos entonces hasta la India, donde el nacionalista Modi se aseguró un tercer mandato histórico en India tras una década de popularidad y polarización. Así es, 10 años después de que se convirtiera en primer ministro, Narendra Modi se declaró este martes vencedor de las elecciones en India, aunque con una victoria más ajustada de lo que esperaban, que le obligará a depender en cierto modo de sus aliados políticos. Con el conteo aún en desarrollo, la alianza del partido encabezado por Modi alcanzó el umbral de 272 escaños necesarios para formar un gobierno, pero el Partido Nacionalista Hindú, BJP, del primer ministro perdió su mayoría y se prevé que finalice las elecciones con 240 de los 543 escaños existentes, mucho menos de los objetivos que ellos tenían, que eran de 400 escaños y que se fijó durante la campaña electoral. La coalición de oposición india ha tenido un desempeño mucho mejor del esperado, consiguiendo 193 escaños hasta el momento en todo el país. Más allá de los resultados, lo importante es que India sigue siendo un país democrático y hay gobiernos elegidos por el pueblo. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Sin el control de los recursos energéticos, la Argentina no tiene destino. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, plantea que ante el fracaso del gobierno de Javier Milei se empieza otra vez a hablar de la Argentina productiva. Pero lo extraño de todo esto es que ninguno toca las políticas energéticas, que son en definitiva lo que hace competitiva a una industria o no, porque quien tenga energía abundante y barata va a tener servicios competitivos en el comercio internacional. Pero la Argentina va por el lado contrario, ya que sus recursos, su capacidad de generación, transmisión y distribución están privatizados en manos de empresas extranjeras o de capital nacional que actúan como testaferros de compañías extranjeras, como es el caso de la Pan American Energy, testaferro de la British Petroleum. El debate de fondo es entender que si la Argentina no controla sus recursos energéticos, no tiene posibilidad de desarrollo. Y este es el tema que evaden aquellos que ahora hablan de la Argentina productiva, porque nadie quiere tocar los intereses
de las compañías extranjeras que controlan nuestros recursos naturales desde la década del 90. Casi el 60% de la energía eléctrica que consumimos depende de los hidrocarburos, y esta es la discusión que está faltando en Argentina. ¿Quién controla estos recursos? Si bien gran parte de estos recursos son de producción nacional, y de hecho se sigue hablando de récords que el país está logrando en la producción de vaca muerta, ¿por qué razón nosotros, que somos los dueños de esos recursos, tenemos costos propios de países como Uruguay, que no tiene una sola gota de petróleo o gas natural en su territorio? Esta es la cuestión de fondo para discutir por qué los precios de las tarifas que nos pretenden cobrar son del mercado internacional, cuando en ningún país productor de hidrocarburos se le cobra al mercado interno el precio internacional. Las empresas y los comercios no cierran por las leyes laborales, sino porque no pueden hacer frente al costo de la energía. De modo que si la Argentina no resuelve el tema energético, no resuelve ninguno. Y todos aquellos que nos quieren hablar de desarrollo de la industria y del país, si no empiezan hablando del tema energético, nos están mintiendo. Porque sin el control de los recursos energéticos, la Argentina no tiene destino. Esta nota la podés encontrar, la nota de Pablo Aceto, en el portal Cazador de Noticias. Pablo, ¿qué te parece si escuchamos la columna de Carlos Matos? Cuando los legisladores desperdician los insumos que se les ofrecen. Otra vez casi sábado. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? El miércoles pasado, el 5 de junio, se hizo la reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad. Vamos a recordar a nuestros oyentes que el Consejo Municipal de Discapacidad sesiona el primer miércoles de cada mes a las 17 en el recinto del Consejo Deliberante. El Consejo Municipal de Discapacidad está integrado por delegados y delegadas, titulares y suplentes de distintas organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad. Y tal como hemos explicado muchas veces, dentro de sus funciones está asesorar al Ejecutivo y al Legislativo en temas relativos a la discapacidad o en temas que, abordados de la perspectiva de la discapacidad, pueden aportar a una mejor calidad de vida de la ciudadanía en general. Por ejemplo, cuando se trata de algún proyecto, como puede ser la colocación de más mesas en las veredas de la ciudad, esto, que parecería no tener nada que ver con la discapacidad, sí tiene que ver porque genera barreras, impide el paso de sillas de ruedas en determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los proyectos que se presentan impactan sobre la población con discapacidad, aunque no se aborde específicamente la discapacidad en ese proyecto. De ahí la importancia del Consejo Municipal de Discapacidad en la formulación y en el monitoreo de las políticas públicas. Verdaderamente, cada institución lleva al seno del Consejo su experiencia,
su trabajo y también su pensamiento, y por qué no decirlo, el trabajo de los profesionales que está en cada una de las instituciones. Esto significa que al Consejo Deliberante las instituciones llevan insumos que en muchos casos es un enorme ahorro para la comuna, ya que no tienen que pagar a consultoras o a alguna empresa que haga determinado estudio, que por otro lado las instituciones en diferentes oportunidades ya los tienen realizados. Además de ser un ahorro en términos económicos y que por el tiempo que estamos transitando no podemos eludir, implica un mecanismo de participación popular, de democracia semidirecta en cierto aspecto. Bueno, el tema es así. El partido de General Pueyrredón cuenta con un consejo deliberante integrado por 24 concejales. Sí, 24. Desde que empezaron las sesiones este año del Consejo Municipal de Discapacidad, en la primera reunión fueron varios concejales y sus asesores. Bueno, varios. Digamos 5 concejales y sus asesores. Pero eso fue en la primera. Pero tengo que decir que en las reuniones sucesivas están asistiendo la concejala Valeria Crespo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Discapacidad, Género y Equiparación de Oportunidades, y el concejal Diego García. Los demás concejales no asisten ni envían a sus asesores. Son 24 concejales. Faltan 22. No digo que vayan los 24, pero siendo la discapacidad un tema transversal a toda la comunidad, deberían por lo menos enviar a sus asesores. Esto simplemente quiere decir que a 22 de los 24 concejales no les interesa la discapacidad. Significa que le dan la espalda al 13% de la población de Mar del Plata, que a su vez impacta sobre un 30%. Dijimos que desde principios de año los concejales que concurren son Valeria Crespo y Diego García. Guido García ha estado en alguna oportunidad. En próximas columnas comentaremos quiénes no van y también quiénes están poniendo obstáculos a proyectos que tienen que ver con la discapacidad. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Javier Milei lo hizo. La pobreza creció en 3 meses más que en los 8 años de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Según la UCA, Universidad Católica Argentina, subió 11 puntos en el primer trimestre del 2024, un salto sin precedentes en 2 décadas. La indigencia alcanza el 17% y, en 3 meses, como decíamos, el gobierno de Javier Milei, la pobreza creció 10,8 puntos al saltar del 44,7% que registró la Universidad Católica Argentina, la UCA. Hay que decir esto, que el estudio se hace con cierto retardo. Claro, sí. Estamos hablando de los 3 primeros meses. Sí. Es decir, acá está excluido, por supuesto, junio, lo que va de junio,
todo mayo y abril. Es decir, estamos hablando de los 3 primeros meses. Sí. Exacto, bien por la aclaración. Bueno, como decíamos, se trata, estos datos que nos da la UCA, de un aumento sin precedentes en las últimas 2 décadas. Repetimos, superando la evolución que tuvo en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, este último, el de Alberto Fernández, con pandemia incluida. El estallido del índice de pobreza en los primeros 90 días del año solo tiene comparación con lo que ocurrió en otros 2 momentos históricos, la hiperinflación de 1989 y la crisis de 2001. En ambos casos, las líneas de trayectoria marcaron recuperaciones más o menos rápidas y más o menos sostenidas. Ahora, los expertos que trabajan en las mediciones advierten que los números podrían empeorar si a la lenta desescalada inflacionaria se le suma una profundización de la recesión y un shock de desempleo. El salto abrupto en la pobreza empezó a darse a finales de la gestión de Alberto Fernández, pero se disparó desde que se inició el ciclo de Milei, con la liberación de precios y la espiralización inflacionaria. Según los datos que difundió el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Universidad Católica Argentina, la pobreza trepó de 44,7% en el tercer trimestre de 2023 a 55,5% en el primer trimestre de este año. La indigencia pasó de 9,6% a 17,5% en el mismo periodo. De acuerdo al mismo estudio, la pobreza que se determina por el valor de la canasta alimentaria ya alcanza a casi 25 millones de personas. 25 millones de personas que residen en áreas urbanas del país, de las cuales, de estas 25 millones, unas 7.800.000, repito, 7.800.000 están sumergidas en la pobreza extrema o la indigencia. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta de la UCA alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Esto se detalla en un informe que se llama Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina. Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que responder con hechos. Esto lo dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, frente a Milei en el Te Deum del 25 de mayo. Poco después, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, quedó en el centro de todas las miradas por el escándalo de las 5.000 toneladas de alimentos retenidos y un sistema opaco de contrataciones que derivaron en una denuncia por corrupción. El presidente desplegó un operativo para defender a su funcionaria y amiga. Dijo que es la mejor ministra de la historia. Ordenó a su gabinete salir a respaldarla y mandó a Federico Sturzenegger
ideólogo del DNU y del proyecto de ley bases, a anunciar un nuevo método de compra y almacenamiento de alimentos que por el momento no se dieron a conocer los detalles. Para encontrar un salto del índice de pobreza del tamaño registrado en la era libertaria, hay que remontarse a la crisis desatada al final del gobierno de Raúl Alfonsín, con los datos de la encuesta permanente de hogares y el INDEC. Entre 1989 y 1990 pegó un salto de 18 puntos. Pasó de 28,3% a 46,3%. De acuerdo a esas mismas mediciones oficiales, el mayor aumento de la pobreza en Argentina se dio entre el estallido de 2001 y el año 2002, cuando saltó del 48,6% al 76,6%. Ese pico empezó a descender a partir del 2003, hasta llegar a un piso histórico en el 2013 del 25,3%. Este número de aumento de pobreza en los primeros 3 meses del gobierno de Milei superan con creces la evolución que tuvo el índice de las gestiones de Macri y de Alberto Fernández. Entre 2015 y 2019, bajo la gestión de Cambiemos, la pobreza pasó de 34,5% a 40,8%. El fundador del PRO había prometido que su gestión debía ser juzgada si había logrado bajar la cantidad de pobres. En la administración del Frente de Todos, el índice de la UCA pasó del 45% en el primer trimestre de 2020 al 44,7% en el tercer trimestre del 2023. Para los especialistas de la UCA, la reconstrucción de la línea histórica muestra que la tendencia de crecimiento de la pobreza por el agotamiento del modelo de posconvertibilidad se consolida a partir del 2017 y luego se acelera con la devaluación del 2018 para subir durante la pandemia de COVID-19. Bueno, esto es un informe de Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Más allá del pico de pandemia, este crecimiento sostenido de pobreza viene desde 2017 acompañando la inflación y la falta de creación de empleo. Bueno, estos son los números, el informe de la UCA, y a mí me parece que en este momento, bajo la gestión de Milei, esto se agrava. ¿Por qué? Porque yo veo que no hay políticas de contención y no hay programas sociales. Hay que decir esto, yo escuchando sobre el tema de los comedores, había comedores que están funcionando hace 30 años. Sí. En realidad ya el tema, el concepto, a ver, cuando no hay que asistir, esto no cabe ninguna duda, pero realmente se han convertido los comedores en la variable de ajuste de las distintas políticas económicas. Hubo una emergencia en el 2001, yo me acuerdo, la del año 89, que fue muy brava también, sí, pero fue muy brava en serio, pero 30 años consecutivos comedores abiertos. Pablo, lo que pasa es que los gobiernos deberían crear trabajo. Vos lo explicaste. Bueno, no crean trabajo por una cuestión económica, porque crear trabajo es de favorecer, por ejemplo, a los exportadores, porque el que trabaja
consume energía y consume divisas, por lo que necesita insumos que no se fabrican en el país. Entonces, este también es el tema. Lo que ya hace Milei ya es un paso más, ya directamente los deja sin comida. Gobiernos que han llevado a la gente a 30 años, son comedores de 30 años. Es toda una vida eso. A la situación de ya directamente cortarles la comida, como si eso significara una gran erogación. Ahora vamos a hablar de los 16.000 millones de dólares que hay que pagar. Te puedes imaginar que esto no es polenta, harina y fideo, esto es mucho más. Pero hay una cuestión que es para razonar, ¿no? ¿Cómo es que llegamos con tanta gente a niveles de pobreza? Lo que pasa es que cada crisis ha dejado ingentes cantidades de personas fuera de la economía. Esta gente fuera de la economía han tenido hijos que están ya fuera de que ya nacieron fuera de la economía, y cada camada que viene, yo se le decía a muchos amigos, fíjese, nuestros hijos, todos criados en la clase media, ¿qué trabajo van a tener en el futuro? ¿Qué futuro van a tener? El futuro que van a tener gente acostumbrada a la clase media es la pobreza, porque hoy los hijos de la clase media ni siquiera tienen la posibilidad de alquilar fuera de la casa, están viviendo en la casa con los padres. Claro. Si van a tener casa cuando los padres mueran. Y después hay que ver si la pueden sostener, ¿no? Este es un poco el país el desastre que hizo, que este informe muestra, son de los 3 primeros meses. Sí. Cuando salga el de los 6 meses, ya el agua por encima de las fosas nasales, pero es parte también de toda una tendencia que por algo que llegó Milei a donde llegó, porque tampoco a los otros se le creía nada, porque todos nos hablaban de grandes recetas, todos tenían gran solución, mira cómo estamos, ¿no? Y viene Milei que también prometiendo dolarización, eso es también ganas de creer, ¿no? Que vos creas que te van a pagar el sueldo en dólares, la verdad que ya es de una inocencia criminal. Sí. Sí, y como decimos siempre, Pablo, muchísimos pobres, millones de pobres, en un país rico. Bueno, ese es el modelo. ¿Por qué? Porque esas riquezas son las que se quieren llevar del país. Y para que los naturales, los que son del país, no los consuman, es necesario esto. Pablo, la gran estafa. Esto es una gran novela, pero una novela real. Es en relación a la demanda que el grupo Bulford hace a YPF y al Estado argentino, un juicio que la Argentina, está agotando ya los últimos recursos apelatorios, pero claramente va a perder. Va a perder porque desde el principio esto tiene una concepción corrupta. Estoy hablando de 2007, no estoy hablando de hace 3 meses, donde hubo participación, por ejemplo, en 2007 estaba Néstor Kirchner. Claro. Donde tuvo una fuerte participación Macri en mandar abogados a plantear un juicio para perderlo,
el planteo fue perder el juicio. Hay informes incluso de la jueza Presca sobre esto, que se dio cuenta que fueron a tirar la causa argentina a menos. La misma Presca lo dice. Eso del gobierno de Macri. Y un gobierno de Milei que viene a ponerle el moño a esta situación, donde el mismo grupo Woolford está diciendo: llamamos y nadie nos atiende, nadie quiere negociar, queremos dar de baja, queremos retirar el juicio, llegar a una negociación, lo cual Presca siempre agradece, todos los jueces agradecen cuando las cosas se resuelven por afuera de un juicio. Pero desde lo local, el actual gobierno de Milei no le atiende el teléfono a Woolford para llegar a un acuerdo y retirar el juicio en Nueva York. Entonces estamos diciendo que de las fuerzas políticas que desde el 2000 hasta ahora nos gobernaron, todos son partícipes de esta gran estafa. Digo, esto es como para dejarlo en claro. Por eso yo le decía hoy al comienzo del programa, si la gente tuviera afición a leer, ninguno de los que están gobernando o los que son oposición estaría. Pero no es lo que pasa. Vamos a, como le decía, porque el tiempo no alcanza para esta novela, y yo le digo, es un tema apasionante. Esto supera cualquier novela, supera cualquier cosa, de la cual uno ahora la lee, pero esta la vivimos. Vamos a empezar a decir por qué razón se está dando el juicio en Nueva York de YPF. En su momento, cuando se hizo lo que se llamó, vamos a ponerlo entre comillas, nacionalización de YPF, que se recupera, se expropia el 51% de las acciones. En ese momento, las acciones de clase A, que estaban, cuyos titulares era Repsol, desde distintos sectores estábamos, que eso es durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esto les estoy contando por qué razón estamos en un juicio en Nueva York, ¿no? En ese momento, nosotros, ¿qué es lo que le decíamos? Que lo que hay que hacer es nacionalizar por completo YPF y volverla a ser sociedad de Estado, como era originalmente. No se aceptó, fueron por este camino, se adquiere el 51% de las acciones de YPF. Con esto es cierto, el Estado Nacional, con el 51% más la acción de oro, que era la que se había negociado durante las privatizaciones de Carlos Menem, el Estado Nacional tenía el control de YPF. Ahora, ¿qué pasa? Al ser una sociedad anónima y sus valores negociables en la Bolsa de Nueva York, vos estás aceptando la justicia de la Bolsa de Nueva York, porque financieramente estás operando ahí. Es decir, extendimos, fue el error, llamémosle error, de este modelo de recuperación de YPF. Seguimos siendo sociedad anónima, nos instala, ojo, lo mismo pasa si vamos a la bolsa de Hong Kong. Vos estás aceptando las leyes de Hong Kong, porque estás negociando, estás financieramente instalado en Hong Kong. Si estuvieras en Rosario, no estuvieras ni en Hong Kong ni en Nueva York, esto sería juzgado por las leyes argentinas.
Aunque hay que decir una cosa, lo de Priesca en Nueva York, en Hong Kong, o en Rosario, o en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, es lo mismo porque lo que se juzga es fallas en lo que fue la estatización en relación a los estatutos propios de YPF. Así que esto estaba mal en cualquier lado, con la diferencia que cuando el juicio lo tenés afuera, no tenés que pagar en dólares. La demanda se inicia en abril del 2015 cuando el fondo Bulford le compra el juicio al grupo Petersen que había presentado en la Corte Sur de Nueva York, donde está Loretta Priesca. El juicio por 16.000 millones de dólares ganado en primera instancia por el grupo Bulford a la petrolera YPF, conocería la sentencia el 22 de octubre próximo pasado, lo que fue en la Corte de Nueva York, y tiene algunos aspectos que parecen salidos de una película de ficción, como le decía yo recién allí. El reclamo de Bulford, de un juicio que le gana a Petersen, que le compra a Petersen en la presentación de una quiebra en España. La pregunta, ¿por qué razón Petersen hace un juicio a YPF? En el contrato que fue durante la época de las privatizaciones, en el contrato social de YPF, Sociedad Anónima, en esa época YPF Repsol, si el Estado Nacional hacía una oferta de estatización, recuperar acciones, se lo tenía que hacer al 100% de los accionistas, que era una forma de poner una traba a esa a una posible reestatización. ¿Por qué hace juicio Petersen? Porque únicamente se dio la oferta de estatización a Repsol, que tenía el 51%, y no al resto de los socios. Entonces el grupo Petersen se presenta como personalmente damnificada. ¿Por qué? Porque eso está en el contrato y eso fue lo que no se hizo en el momento de la reestatización parcial de YPF. Ahora, el tema es cómo apareció Petersen ahí, en YPF. Petersen, cuyos titulares son los Eskenazi, viejos amigos en los tiempos de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, que no tenían, incluso están en los informes de Priesca, nunca tuvieron vinculación alguna con la industria petrolera. Néstor Kirchner aprieta a Repsol para que le preste plata a los Eskenazi, para que con esa plata los Eskenazi compren acciones en YPF. ¿Y cómo le iba a devolver? Se entiende, ¿no? Sí. Repsol le tenía que prestar plata a Eskenazi, Grupo Petersen, dinero, para que con ese dinero el Grupo Petersen le compre a Repsol 25% de las acciones.
¿Cómo iba a pagar el grupo Petersen esas acciones? Con la rentabilidad futura. Es decir, el grupo Petersen le compra a Repsol, pero le compra a Repsol con plata que le presta Repsol. ¿Y cómo le va a devolver la plata a Repsol? Con rentabilidades futuras. A partir de ahí, el grupo Petersen es parte societaria de YPF, y porque el gobierno nacional, cuando lo estatizó, no lo incluyó en lo que fue la propuesta, es que hace este juicio. Y seguimos con esto. No se lo pierdan, esto se va a poner muy bueno. El próximo viernes seguimos hablando sobre este tema. Muy bien, nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos despedimos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Vicentico, Si me dejan. Saludos para todos.